Bendices, buenas noches. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestra competencia transversal de biología. Las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente. Primero, saludo y presentación por parte del instructor. Segundo, generalidades de la competencia. Tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar. Cuarto, explicación de los temas de aprendizaje. Quinto, preguntas o comentarios. Y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Antes de pasar a la explicación del tema de aprendizaje, vamos a revisar acá el cronograma de actividades. Recordemos que dentro de la fase 2 de planeación tenemos la actividad de aprendizaje número 2, que es aplicar los conocimientos en la resolución de problemas relacionados al entorno productivo y social, acorde con principios de la biología. Nuestra competencia de biología es aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. Y para esta semana tenemos la evidencia, el resultado de aprendizaje a alcanzar, que es el número 2, que es interpretar las interrelaciones entre los niveles de organización biológica según el entorno productivo y social. Y la evidencia es una evidencia de desempeño, que es un foro sobre la complejidad de la vida. Inició el 22 de septiembre, termina el 28, pero esta actividad está habilitada hasta el último día de la competencia, que es el 12 de octubre del 2025. ¿Listo, muchachos? Entonces, y la verdad es muy sencillo, es solamente responder unas preguntas y realizar algún comentario crítico reflexivo a la intervención de algunos compañeros. ¿Listo? Entonces, responden las preguntas. Ahorita en la guía miramos cuáles son las preguntas y que debemos también realizar algunos comentarios a las participaciones de los compañeros. La competencia, como les decía, finaliza el 12 de octubre del 2025. Recordarles a aquellos que no han realizado la primera evidencia sobre el mapa mental, que tienen plazo hasta el 28 para enviar la evidencia del mapa mental, muchachos, ténganlo en cuenta. Pasamos a hacer un recorrido por la plataforma. Estoy en el rol aprendiz para que ustedes puedan visualizar mi pantalla como si estuvieran en sus propias plataformas. Recuerden que en la fase 2 de planeación tenemos la actividad de proyecto número 2 y ahí encontramos el material de formación que se llama Entorno Vivo. Este es el material que vamos a manejar para las 4 evidencias de nuestra competencia de biología. La sesión anterior hablamos sobre el referente celular, hoy vamos a hablar sobre el referente organísmico. Luego de leer el material de formación, que ahora lo voy a socializar, vamos a la guía de aprendizaje número 2, damos clic para acceder al recurso educativo. Tenemos la guía de aprendizaje, vamos a la página número 16, ahí vamos a encontrar nuestra actividad de aprendizaje y la evidencia del foro, llamado La complejidad de la vida. Debemos hacer la lectura de la guía. Permítame, le voy a dar ingreso a la sala a un compañero. Entonces realizamos la lectura de la guía y vamos a tener en cuenta que debemos responder, o los lineamientos generales para la entrega de la evidencia es responder estas preguntas. Primero, ¿la jerarquía en la organización biológica es suficiente para mostrar la complejidad de la vida? ¿Existen seres vivos que no dependen de otros para sobrevivir? Y debemos, o sea, respondemos a dos preguntas y comentar algunas respuestas de los compañeros de manera respetuosa. ¿Listo? Y para desarrollar la evidencia, pues deben ir al área de la actividad correspondiente, acceder al espacio. Entonces, luego de mirar la guía, de hacer la lectura de la guía, vamos a la actividad, que está el mapa mental, que fue la evidencia de la sesión anterior. Y tenemos acá el foro, la complejidad de la vida. Y acá ya está. Ustedes deben dar
respuesta, como les decía, a las dos preguntas y comentarle a algunos compañeros sobre la respuesta o los comentarios que ellos hayan realizado. En el material de formación, damos clic en referente organísmico, aparece un video para que observen primero el video, luego hacemos la lectura de las funciones vitales y ahora también vamos a hablar de las funciones de relación, vitales y de relación. En las funciones vitales vamos a hablar sobre los tipos de nutrición, tipos de respiración y los tipos de circulación. Por último, pasamos a las funciones de relación, donde vamos a mirar los sistemas, como lo es el músculo esquelético, sistema esquelético, sistema muscular. Dentro de las funciones de relación, vamos a mirar el sistema endocrino, tanto el masculino como el femenino. Y por último, vamos a hablar de la reproducción de los seres vivos, que algunos son sexual y otra es asexual. Y con eso terminaríamos el material de formación. Entonces, este es el material que ustedes deben leer para poder responder esas dos preguntas del foro. Pasamos a la explicación del tema de aprendizaje y vamos a hablar sobre el referente organísmico. La sesión anterior, referente celular, que hablamos sobre las células, clasificación de las células y demás. Y ahora vamos a hablar de las funciones vitales. Tenemos la nutrición y la alimentación y la respiración. En los tipos de nutrición, pues los seres vivos tienen dos tipos de nutrición, o autótrofo o heterótrofo. Los organismos autótrofos son los que los llamamos productores y son aquellos que sintetizan sus sustancias a través de otras sustancias inorgánicas para producir su alimento. Por ejemplo, las plantas, que lo hacen a través o producen su alimento a través de la fotosíntesis. Entonces, en las hojas es donde tenemos las células vegetales y ahí tenemos los cloroplastos, que son los que recogen la energía solar y la transforman en alimento, que es la conocida como la fotosíntesis. Y en los organismos heterótrofos ya son los organismos, también llamados consumidores, que son aquellos que necesitan de otro organismo vivo para alimentarse. Ejemplo, digamos un conejo que necesita alimentarse de plantas o un león que necesita alimentarse de un antílope para sobrevivir. Entonces, autótrofos y heterótrofos son los tipos de nutrición. Aquí en la pirámide trófica, que mirábamos la sesión anterior, por eso estoy avanzando un poco rápido, que alcanzamos a mirar estas diapositivas al final de la sesión anterior. Entonces, en la nutrición tenemos los herbívoros, que son los que se alimentan de plantas, los carnívoros, que son los que se alimentan a base de carne, los omnívoros, que son los animales que se alimentan tanto de animales como de plantas, como en el caso del hombre. Y por último, los descomponedores, que ya son organismos que viven sobre materia orgánica en descomposición y se alimentan de ella. Terminados los tipos de nutrición, pasamos a los tipos de respiración. Entonces, en los seres vivos tenemos dos tipos de respiración, la aerobia y la anaerobia. Recuerden que la aerobia, la característica principal de este tipo de respiración es que se requiere de oxígeno para producir energía. Entonces nosotros, los seres humanos, por ejemplo, tomamos el oxígeno del aire. El aire contiene alrededor del 20.8% de oxígeno, el 78% es de nitrógeno y el 1% es de otros gases, como el argón, el criptón, que son 7 gases nobles. Pero a nosotros nos interesa del aire es el oxígeno, que es el que necesitamos para poder respirar. Entonces nuestra respiración es aerobia porque se basa o se requiere del oxígeno del aire. Diferente a la anaerobia, que ya es un proceso que se oxida, digamos, con glucosa o azúcares para obtener energía. Y ese hace sin presencia de oxígeno, como el caso de las células. Los tipos de circulación, entonces tenemos dos tipos, circulación abierta y circulación cerrada. La circulación abierta es la que utilizan, por ejemplo, las abejas
que es en la cual la sangre no siempre va a circular por tubos, como nos pasa a nosotros los seres humanos que tenemos una circulación cerrada, que si utilizamos las arterias, las venas, los capilares. En la circulación cerrada se necesita del corazón, que es el que bombea la sangre oxigenada a través de de las arterias y retorna a través de las venas, en ese retorno venoso. O sea, ya viene la sangre desoxigenada y el corazón la bombea oxigenada a través de las arterias. Esa es una circulación cerrada. Y la abierta, pues es aquella en donde no se utilizan no hay arterias, ni venas, ni capilares. Ahora sí pasamos a las funciones de relación. Las anteriores eran las funciones vitales de los seres vivos, como la nutrición, la circulación y los tipos de respiración. En las funciones de relación vamos a mirar la adaptación y la forma que tienen los seres vivos de relacionarse los unos con los otros para poder sobrevivir. Ahí es donde hablamos de la supervivencia. También es la capacidad de adaptarse a distintos factores en los ecosistemas que garanticen, digamos, la continuidad de la especie. Un ejemplo, los zorrillos, cuando se sienten amenazados, digamos, ellos liberan una sustancia aceitosa y que tiene un olor desagradable, y eso lo hacen ¿para qué? Para cuando se sienten amenazados poder, es como un mecanismo de defensa, poder defenderse de los animales depredadores o de algún otro animal que los vayan a cazar. Pasamos a mirar los sistemas, como el músculo esquelético, el sistema muscular, endocrino y demás. Entonces, el primero es el sistema musculoesquelético. Ustedes en el material de formación de entorno vivo van a encontrar cada uno de estos sistemas en donde podemos identificar, digamos, algunos huesos, algunos músculos también el tema de las hormonas, cuando hablemos del sistema endocrino, tanto en el sistema endocrino masculino y el sistema endocrino femenino. Hablemos del sistema musculoesquelético. Entonces, otra forma de relación de los seres vivos se da a partir de su forma de estabilidad y movimiento. Entonces, el sistema musculoesquelético contiene células musculares, cartilaginosas y óseas que pertenecen al tejido conectivo. Cuando nosotros miramos por allá la competencia de cultura física, miramos la relación que se tiene en el sistema musculoesquelético y las diferentes también enfermedades que se dan por no realizar, digamos, las pausas activas y demás. Cuando hablamos del síndrome del túnel del carpo, las tendinitis, diferentes enfermedades que se dan por no darle, por llamarlo un buen uso a nuestro sistema musculoesquelético, al no realizar las pausas activas, los estiramientos y demás. Y miramos la relación que hay entre los músculos, los huesos, los ligamentos, las articulaciones. El sistema musculoesquelético es el marco que brinda estructura al resto del cuerpo y facilita los movimientos. Tiene varias funciones. Principal, el sostén mecánico del cuerpo y de sus partes blandas. Y aquí miramos que hay dos tipos de posturas que se pueden tomar. La bipedestación, que es cuando usted está de pie, solo lo miramos en ergonomía, y también la postura sedente, que es cuando la persona está sentada. Dentro de esta imagen que miramos acá está el sistema óseo y miramos que hay 5 tipos de huesos en el esqueleto. Tenemos huesos planos, largos, cortos, irregulares y sin moldeo. Los planos son como el omóplato, que está el número 1. Dentro de los huesos largos tenemos el fémur, la tibia, el peroné, el cúbito, el radio. Dentro de los cortos están las vértebras cervicales, las miramos acá en nuestra espina dorsal, nuestra columna. Y tenemos los huesos irregulares o simoideo como el martillo, el yunque y el estribo, que ya los encontramos acá en el cráneo. En esta parte, especialmente en el oído, que acá tenemos el parenteral, que es el que está acá al frente, el esfenoides, que viene aquí al lado, el occipital, que está en la parte trasera, y en el oído encontramos ya el martillo, el yunque y el estribo, que son huesos. Dentro del tejido muscular, ya hablando del sistema muscular, es el responsable del movimiento de los órganos y de los organismos, y está formado
por unas células denominadas miocitos o fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse. Y tenemos tres tipos de tejido muscular. Está el primero, es el liso, que constituye las paredes de los órganos huecos, que hay un ejemplo del tejido liso que lo conforma, digamos, las paredes del estómago. Está también el músculo estriado, que presenta como su nombre lo indica, como una forma de estrías o fibras transversales. Se lo vamos a encontrar en los músculos, digamos, de los brazos, de las piernas. Entonces acá tenemos el bíceps braquial, el tríceps, acá tenemos el cuádriceps en las piernas. Son ejemplos del músculo estriado. Y por último tenemos el músculo de tejido cardíaco, que es el músculo liso, y lo encontramos obviamente en las paredes del corazón. También en las funciones de relación vamos a hablar del sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, vamos a hablar de las neuronas, que son las células especializadas del sistema nervioso que tienen como función conducir el impulso nervioso a través de señales eléctricas. Y este sistema se va complejizando a medida que se avanza en la escala evolutiva de los animales. Entonces, los receptores captan los estímulos externos e internos, procesando la información y generando diferentes tipos de respuesta. Aquí tenemos una imagen de una neurona. Ten en cuenta que los órganos de los sentidos son los primeros receptores que permiten ciertas características en el entorno inmediato con ellos. Por ejemplo, la sensibilidad de la luz, los cambios de temperatura, cuando vamos a diferenciar sabores, texturas y demás, dependiendo del estímulo. Entonces ahí es donde se mira esa función de relación que se tiene en las neuronas, que es una función de conducir ese impulso nervioso a través de unas señales eléctricas. El sistema nervioso, dentro del material de formación está la definición, que es un complejo de conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. Aquí miramos que está dividido en, en dos tipos. Está el sistema nervioso central, acá está en la imagen, el rojo. Entonces está el cerebro y nuestra espina dorsal, nuestra columna. Y está el sistema nervioso periférico, que ya está acá en azul. El primero, el sistema nervioso central, está formado, como les decía, por el cerebro y la médula espinal, mientras que el sistema periférico está compuesto ya por los nervios craneales, espinales y sensoriales, que son los que tenemos acá en azul. El sistema nervioso central controla, digamos, todas las funciones voluntarias del cuerpo. O sea, el cerebro, recuerden que él es el que manda todas esas conexiones nerviosas y es el encargado de controlar esas funciones. Diferente al sistema nervioso periférico, que él ya controla, digamos, las funciones involuntarias de nuestro cuerpo. Esa es la gran diferencia entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pasamos al sistema endocrino. Vamos a hablar de las hormonas, que son unas glándulas, bueno, que está formado por glándulas que fabrican hormonas, y las hormonas son los mensajeros químicos del organismo. Transportan información, instrucciones en un conjunto de células a otro, y el sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Recuerden que cuando hablamos del referente celular, hablamos de la célula, que es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Las células se unen y van a formar los tejidos se unen y forman los órganos, y los órganos se unen y forman los sistemas, como el sistema endocrino que vamos a mirar. Permítanme, le voy a dar ingreso a un compañero. Aquí tenemos los dos sistemas, tanto el sistema endocrino masculino como el sistema endocrino femenino. Entonces aquí tenemos las glándulas que son las que producen las hormonas. En el sistema masculino tenemos la tiroides, la hipófisis, las glándulas suprarrenales, el timo, las gónadas y el páncreas. En las mujeres también la única diferencia es que nosotros tenemos gónadas y ellas tienen ovarios. Las mujeres tienen ovarios, pero también tienen la glándula tiroides, la hipófisis, las suprarrenales, el timo y el páncreas. Y obviamente pues los ovarios.
Vamos a mirar cuáles son las funciones de cada glándula. La hipófisis controla todo el sistema endocrino, actúa sobre el crecimiento y maduración de las gónadas. La tiroides regula los procesos metabólicos. La paratiroides regula la concentración de sales en la sangre. El páncreas regula la concentración de glucosa en la sangre. Las glándulas suprarrenales aceleran el metabolismo de óvulos en la hembra y de espermatozoides en el macho. Y los ovarios pues producen los óvulos y las hormonas sexuales. Obviamente estas dos glándulas son las encargadas de la reproducción, que vamos a mirar ahora más adelante. Por acá alguien alzó la mano, no. Laura, le demos ingreso a Laura, bienvenida. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta el momento? Listo, entonces continuamos. Entonces ya miramos las glándulas y su función. Y pasamos a hablar de la reproducción, que la reproducción es un proceso biológico que permite la generación de nuevos seres vivos según el mecanismo por el que ocurre la reproducción, ya sea sexual o asexual. En la reproducción sexual tenemos los machos y las hembras. Y en los tipos de reproducción, en el asexual, ya vamos a mirar la mitosis, el injerto, la estaca o el acodo. Y miramos que se divide la mitosis en bipartición, gemación y esporulación. Entonces, la reproducción sexual, hablando de la reproducción sexual, es donde participan los dos seres de la misma especie, lo que nos pasa a nosotros los seres humanos. O sea, hay un macho y una hembra. En cambio, en la reproducción asexual consiste en la formación de nuevos seres a partir de un solo organismo. Y se divide en amitosis, que es un tipo de reproducción asexual que contiene varios procesos, la bipartición, que ya es una fisión binaria, o sea, de dos. Ahí podemos hablar nosotros de la etimología, que es la ciencia que estudia el significado y el origen de todas las palabras. Entonces, vienen las palabras o vienen del griego o vienen del latín. Entonces, en el caso, la palabra vi viene del latín, que bi es de dos. Entonces, la bipartición tenemos dos partes, o sea, es un sistema, una función binaria, donde las células procariontes, recuerde que las procariontes son las bacterias, y también algunos protozoarios producen nuevos individuos que son genéticamente idénticos al primer organismo. En este caso, digamos, el material genético se duplica para luego separarse en dos células hijas con la misma identidad genética. El otro tipo de reproducción asexual es la gemación, que ya es una forma de reproducción donde el organismo produce uno o más brotes o yemas, también les llaman brotes o yemas, que crecen y luego se separan para formar un nuevo organismo. Algunos ejemplos son como las levaduras, las hidras de agua dulce y algunos organismos en el mar. Pasamos a los tipos de reproducción asexual como la mitosis, que es un proceso de reproducción de una célula que consiste fundamentalmente en una división longitudinal, digamos, de algunos cromosomas y en la división del núcleo y del citoplasma. Como resultado vienen dos células hijas. Aquí tenemos un ejemplo como la esporulación, acá está, donde el núcleo sufre sucesivas divisiones. Aquí miramos, los nucleolos originados se rodean del citoplasma y se liberan en esporas. Pasamos a la reproducción por injerto, que ya se une un fragmento de un tallo de otra planta de una variedad diferente. Eso se mira mucho en la parte agrícola. El modelo destaca, que aquí tenemos una imagen, modelo destaca, en donde usted, digamos, se corta un trozo, aquí miramos el ejemplo, con una tijera se corta un trozo del tallo de la planta madre, o sea, la principal, para
que digamos las raíces puedan producir una nueva planta. Entonces aquí cogemos este ejemplo de estaca, colocamos acá y ahí podemos producir una nueva planta. El acodo, que ya se dobla una rama y se introduce en el suelo, es otro modo de reproducción. Y esporulación, que es una forma de reproducción asexual también, que ya consiste en la formación de células reproductoras o esporas, de las cuales se puede originar un nuevo individuo, y algunos de los ejemplos son como los mohos. Muchachos, preguntas o comentarios. ¿Ninguna pregunta, muchachos, sobre la sesión, sobre el tema del foro? Ahí quiero también aclararles para los que no asistieron a la primera sesión, digamos, el mapa mental lo pueden realizar en equipos de trabajo, en grupos. Si ya venían trabajando con un grupo, digamos, con el vocero, pueden manejar los mismos grupos o grupos diferentes, no hay ningún problema. Ahí lo único importante es que el mapa mental, digamos, le coloquen una portada en donde estén los nombres de los integrantes del grupo y cada uno desde su respectiva plataforma pueda enviar su evidencia. El foro sí, obviamente es individual. Pasamos entonces, si no tenemos preguntas, pasamos a conclusiones y cierre de la sesión. Entonces, para los que ingresaron tarde, muchachos, recuerden que nuestra competencia de biología o y las actividades de esta competencia se encuentran en la fase 2 de planeación, en la actividad de proyecto número 2. Ahí está nuestro material de formación, que es entorno vivo. En este es el único material que vamos a utilizar para las 4 sesiones y para desarrollar las 4 evidencias que tenemos. Primero el mapa mental de sistemas de organización desde los niveles de complejidad. Para esta semana tenemos la evidencia de desempeño, que es el foro de la complejidad de la vida. Que les hago la aclaración que dentro del cronograma va desde el 22 de septiembre hasta el 28, pero yo edité esta evidencia del foro y la dejé abierta hasta el 12 de octubre del 2025, que es cuando finaliza nuestra competencia. O sea que a ese día, que es un domingo, será acá, 12 de octubre, es un domingo, todos ya deben haber terminado o haber realizado el envío de sus 4 evidencias, como lo es el mapa mental, el foro. Para la próxima sesión tenemos una evidencia de desempeño, que es un trabajo de campo sobre problemáticas ambientales. Y por último vamos a tener una evidencia de producto, que es un estudio de caso, la selva amazónica. Y como les decía, pues lo pueden desarrollar en grupos y plazo hasta el 12 de octubre. Eh, ¿Por qué se amplió el foro? Debido a que normalmente íbamos a tener las sesiones los miércoles, pero debido a las reuniones que ustedes tienen o las sesiones que van a tener o que están realizando con el tema de la etapa productiva, nos tocó, digamos, pasarla para el jueves, pero ayer ustedes tuvieron una reunión, creo que con la coordinadora, entonces hablamos con la instructora para realizar la sesión el viernes, pero normalmente la vamos a seguir teniendo los jueves. Entonces, por ese motivo, el foro, pues prácticamente quedó ampliado hasta el último día cuando termina la competencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta. El material de formación, les decía que es el mismo entorno vivo para las 4 sesiones. Para los que no han desarrollado el mapa mental, deben ingresar acá al referente celular. Aquí van a encontrar todo sobre la teoría celular moderna, clasificación de las células y demás para poder desarrollar ese mapa mental, que sí tienen plazo, muchachos, hasta este domingo 28. O si no, pues me toca realizar ya el primer llamado de atención según el nuevo reglamento del aprendiz. Entonces, para que lo tengan en cuenta y realicen este mapa. Para la sesión
de hoy, el tema fue referente organísmico. Entonces, para los que ingresaron tarde, recuerden que hablamos sobre las funciones vitales y las funciones de relación. Entonces, mirar el video, mirar los tipos de nutrición, los tipos de respiración, los tipos de circulación y los tipos de productos de desecho. Las funciones de relación, ahí sí llevamos con los sistemas músculo-esquelético, sistema esquelético, el tejido muscular. Las funciones de relación también tenemos el sistema endocrino, el sistema nervioso, perdón, primero el sistema nervioso que se divide en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, el sistema endocrino, tenemos los dos sistemas, el endocrino masculino y el sistema endocrino femenino, que hay la única diferencia en las glándulas es en las gónadas, en el masculino, y en los ovarios, que tiene el sistema femenino. De resto, las diferentes glándulas que son las que producen las hormonas, como la tiroides, la hipófisis, las suprarrenales, el timo y el páncreas, pues lo contienen los dos sistemas. Y por último, en la reproducción, pues miramos la reproducción de los seres vivos, que sea sexual y asexual. Y aquí hay algunos ejemplos de reproducción en animales, como los poríferos, los anélidos, los platelmintos, los moluscos. Y aquí aparecen los tipos de reproducción, los tipos de fecundación, organismos y otras características. Deben hacer bien la lectura de este material de formación para que puedan desarrollar el foro, que es la evidencia que debe desarrollar cada uno. Recuerde que esta actividad sí obviamente es individual. Hacen la lectura de la evidencia para responder las preguntas que aparecen acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice la guía? Que nuestro planeta está compuesto, bueno, ya miramos el material de formación, entonces podemos mirar qué nos dice la actividad de aprendizaje. Que nuestro planeta está compuesto por una variedad de seres vivos que van desde una simple célula, que fue el tema que miramos en la primera sesión, la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Tenemos células animales, células vegetales, hasta una esfera masiva llena de formas de vida, que es el planeta Tierra. Si bien cada organismo tiende a variar en tamaño y función, aún así nadie vive solo ni puede vivir solo. Cada organismo de alguna manera depende o afecta la vida de otros organismos vivos y factores abióticos del medio ambiente. Ahí miramos que hay factores bióticos y factores abióticos. Bueno, cualquier cambio en una parte de un sistema puede aumentar o disminuir drásticamente las posibilidades de supervivencia de un organismo. Por lo anterior, ustedes deben responder estas dos preguntas. Primera, ¿la jerarquía en la organización biológica es suficiente para mostrar la complejidad de la vida? Y la otra pregunta es, ¿existen seres vivos que no dependen de otros para sobrevivir? Entonces es importante que sus respuestas estén argumentadas, sean claras y elaboradas por ustedes mismos. Porque digamos, hoy en día, hago aquí un paréntesis, estamos utilizando mucho la IA, que es la inteligencia artificial, o a través, digamos, del chat GPT. Entonces muchas veces en estos foros nos damos cuenta que colocan respuestas que no son de ustedes. Entonces lo más probable es que sean de la IA. Entonces por eso esta guía, que este programa, este tecnólogo de gestión agroempresarial es nuevo. Entonces aquí ya en la guía nos dice que si ustedes van a tomar algún texto, digamos, de la internet o de la inteligencia artificial y demás, deben citar el autor o la página. ¿Listo, muchachos? Si lo van a hacer simplemente en el foro, mire. Si ustedes van a coger esas preguntas y las van a colocar en el chat GPT o en otro programa de inteligencia artificial, pues simplemente deben citar el autor o la página y obviamente argumentar. No es solamente decir, no, lo busqué en la inteligencia artificial y va a citar ahí, no. Ustedes tienen que colocar esa parte y argumentar, obviamente, desde el punto de vista para ustedes, cuál sería la jerarquía en la organización biológica para mostrar la complejidad de la vida
y si existen seres vivos que dependen o no de otros para sobrevivir. Y recuerden que esta evidencia, que hago la aclaración porque algunos solamente responden las dos preguntas y no realizan ningún comentario crítico reflexivo a la intervención de algún compañero, entonces no, la evidencia le quedaría desaprobada, quedaría calificada en D. Entonces, para que queden A, deben participar en el foro respondiendo las dos preguntas y comentar algunas participaciones de sus compañeros, compartiendo obviamente sus opiniones y demás. Aquí están los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Después del material de formación está la guía de aprendizaje que acabamos de socializar. Y tenemos las dos actividades. Aquí está la del mapa mental, que son los sistemas de organización desde los niveles de complejidad. Para los que no han participado, recuerden que dan clic y agregar entrega y deben acceder al anexo de cómo realizar el mapa mental y también deben acceder al instrumento de evaluación, que es la lista de chequeo, la cual yo voy a utilizar para evaluar su evidencia. Ya para el tema del foro sobre la complejidad de la vida, vamos a dar clic acá, está el foro, damos clic a añadir un nuevo tema o responder, digamos, a la apertura que yo realicé acá del foro. Ya algunos compañeros han participado y ya les he evaluado. ¿Listo, muchachos? Ya ahí tendríamos las conclusiones y cierre de la sesión, pero si alguien tiene alguna pregunta, los escucho, muchachos. Daniel, Farid, José. Profe, muy buenas noches. Disculpe, profe, la evidencia de hoy, ¿para cuándo es? Disculpe. La evidencia tiene, yo les explicaba que debido pues, al inconveniente que hemos tenido con las sesiones, obviamente no quedó para el 28, sino que quedó habilitada hasta el último día de la sesión, que es el domingo, hasta el último día, perdón, de la competencia, que es hasta el 12 de octubre. La evidencia está habilitada, muchachos. Pero, pues como se dieron cuenta, es muy sencillo, es solo leer el material y responder esas dos preguntas y realizar comentarios a las intervenciones de sus compañeros. Entonces, Farid, no, o sea, la evidencia del mapa mental sí tenía plazo hasta el domingo pasado, pero le amplié el plazo hasta este domingo 28. ¿Listo? La primera evidencia del mapa mental. Si no envían evidencia, sí me tocaría hacerles el primer llamado de atención. Y el foro, muchachos, sí tenemos plazo. O sea, tenemos todos estos días de la competencia para que lo puedan desarrollar. ¿Listo? Pero los invito a participar, ¿no? Este fin de semana lo ideal es que lo puedan hacer. ¿Listo, Farid? Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Listo, muchachos, si no tenemos más preguntas, si no van a hacer algún comentario, entonces recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, digamos, nos podemos reunir los lunes de 10, en esta semana sería el lunes de 10 a 11 de la mañana, a través de la herramienta de Google Meet, ahí está el enlace. También si tienen alguna duda, me pueden llamar a mi número celular, 310-805-2655. Me pueden escribir también a mi WhatsApp, que es el mismo número de mi celular, o escribir al correo electrónico caolaya@sena.edu.co. O también, muchachos, lo pueden hacer a través del chat interno de la plataforma Sayud. Muchachos, agradecerles por su participación, que tengan buena noche y que Dios los bendiga. Muchas gracias, profe. Tenga una excelente noche. Gracias. Hasta luego. Gracias, que tengan un feliz fin de semana.